Muy buenos días, nos volvemos a encontrar, qué bueno, volvemos al Teatro Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura y hoy con una cita, un objetivo muy especial porque estamos muy próximos a celebrar la Jornada de la Cultura Cubana y es por eso que quiero darles la bienvenida a todos los que han podido acompañarnos en este día en que celebramos la conferencia de prensa para dar toda la información relacionada con este tema. Me acompañan en la mesa Lisette Martínez Luzardo, directora de Políticas Culturales del Ministerio de Cultura, Rolando Julio Renzoli, el escritor, representando la Comisión Aponte de la UNIAC, porque, por supuesto, en esta Jornada de la Cultura partimos del concepto y la visualidad apegada al legado de la cultura africana en nuestra nación, en nuestra identidad cultural. Le propongo en estos minutos comenzar esta transmisión con el spot de la Jornada de la Cultura Cubana, que populariza el tema de la agrupación folclórica músico-danzaria Ncila Cheche. Vamos con el spot y comenzamos a dar información sobre lo que va a acontecer en esta Jornada de la Cultura Cubana. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo cuadrilla Congo, va con su maña vamos a vencer. Yo llamo a mamá Elina, yo llamo a Tata José, yo llamo a los negros Congo, caramba palo vamos a vencer. Pues ya estamos transmitiendo por los canales del Ministerio de Cultura, estamos en las plataformas digitales de nuestro ministerio, por nuestro canal de YouTube, por nuestra página de Facebook y comenzamos con la información. Lisette, ¿qué te parece si comenzamos a conversar sobre, en sentido general, a qué está dedicada la Jornada de la Cultura? Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Y yo también quería comenzar agradeciendo la asistencia de todos aquí, de los periodistas que siempre nos acompañan, sobre todo en este momento tan importante para la cultura cubana, que es la Jornada Nacional. Es una gran fiesta de todo el pueblo de Cuba y que se celebra a todo lo largo y ancho de nuestra geografía. Y también quería agradecer la presencia de artistas aquí con nosotros, en especial a Tim Cremata, que casi sin sacudirse el polvo del camino, porque ha estado participando en esas grandes oleadas de solidaridad que se han estado moviendo en las provincias afectadas, donde nuestros artistas tampoco han tenido descanso. Gracias, Tim, por estar aquí con nosotros. Tenemos a Montoto y se van a seguir incorporando. Vamos a dejarlo como sorpresa más adelante. Pero bueno, yo creo que agradecer que estén aquí con nosotros es muy importante para iniciar, porque la Jornada de la Cultura Cubana justamente es eso. Es una jornada para todos, no solo para las instituciones de la cultura. Y esa es la primera concepción que hemos tratado de trasladar. Todos los cubanos y las cubanas, donde quiera que estemos, estaremos celebrando del 10 al 20 de octubre nuestra Jornada de la Cultura Cubana. Una jornada que, como decía el expo del inicio, tiene como tema central: la cultura es la patria. Y dentro de las etiquetas que estamos moviendo, estamos diciendo la patria primero. La cultura es la patria, es una frase de nuestro Fernando Ortiz, que nos ha acompañado por muchísimos años. Y por supuesto, para ilustrar esta Jornada de la Cultura, regresa nuestra escarapela. Esa escarapela que fue cosida por una mujer bayamesa que acompañó a nuestro Carlos Manuel de Céspedes y que también estuvo junto a nuestro apóstol los últimos días de su vida allí en Dos Ríos. Y son imágenes que representan símbolos que, por supuesto, se van a poner de manifiesto en la Jornada de la Cultura Cubana. Ese símbolo de la continuidad de nuestras luchas, ese símbolo de la diversidad cultural que tiene el pueblo, el símbolo también de la unidad, esa unidad que es lo único
que acompañada del esfuerzo, del sacrificio, de nuestra creatividad, nos va a hacer vencer, como dice también el expo de la Jornada de la Cultura Cubana, vamos a vencer. Y vamos a vencer sobre todo porque esta jornada está especialmente dedicada a nuestros barrios, porque justamente esa patria que es, o sea, esa cultura que es la patria, donde vibra, donde se defiende, donde se construye, es en ese espacio pequeño de nuestras comunidades. Por eso nuestros artistas, promotores culturales, instructores de arte que están cumpliendo la Brigada José Martí, su mayoría de edad, 18 años en la Jornada de la Cultura Cubana, estaremos allí, en ese espacio comunitario que es esencia de nuestra nación y escenario fundamental. Por supuesto que hay un programa, ya decía, hablaba de la diversidad cultural, pero hay nuestro programa inicia precisamente, y yo creo que el expo da señales de eso, con un homenaje a esa resistencia cultural del pueblo cubano. En especial vamos a estar organizando este año un preludio al 10 de octubre. Generalmente iniciamos la jornada el 10 de octubre. Bueno, este año queremos recordar precisamente aquella convocatoria que el padre de la patria, esa patria que tenemos que defender y que llevamos todos los días, le hiciera a sus compañeros de lucha, a esos soldados que estaría convocando en la madrugada del 10 de octubre. Dice en la historia, el día 9 de octubre, en la noche, el padre de la patria se dirigió al barracón y convocó a los negros esclavos aún en ese momento a que tocaran los tambores, a que sonara la tumba francesa. Y orgullo de esta nación, nosotros tenemos patrimonio inmaterial todavía, 3 representaciones muy vivas de la tumba francesa en nuestro país, en Santiago de Cuba, en Guantánamo y en Holguín. Por tanto, el 9 de octubre de este año, como preludio de la Jornada de la Cultura Cubana, saldrán nuestras tumbas francesas como aquel 9 de octubre del año 1868. Y eso también decía que es una muestra de esa continuidad de lucha y también un homenaje a nuestra gerencia, a ese gran momento en el que todos los cubanos nos unimos en función de la libertad. No hablar ni de negros ni de blancos, o sea, yo creo que Cuba se unió el día 10 de octubre. Y por supuesto el expo también con cantos espirituales, congos, como parte de esa herencia, quiere hacer precisamente homenaje a eso. Sin dilatar mucho más, yo creo que pudiera comentar algunas de las actividades que tenemos previstas por opciones, manifestaciones culturales, porque esta es una jornada que organizamos las instituciones de la cultura y, por supuesto, todas las manifestaciones artísticas y literarias de nuestro país van a tener un momento dentro del programa. Dedicada, y hablamos del homenaje al inicio, pero la jornada va a estar dedicada especialmente al 50 aniversario de la Nueva Trova. Y por tanto, estoy iniciando con la música, que tiene un programa muy variado, que por supuesto va a contar con la presencia de nuestros más importantes trovadores y de todos en espacios comunitarios, en instituciones culturales durante el día entre los días 10 y 20 de octubre. La música, por ejemplo, el Coro Nacional de Cuba estará presente también en una función única en la sede. O sea, va a salir de las puertas de su institución para presentarse a la comunidad, la maestra Digna Guerra, con el Coro Nacional de Cuba, como parte de ese intercambio de nuestros artistas con su pueblo, dentro de las actividades fundamentales de la jornada del propio día 10, estarán rindiendo homenaje a la centenaria banda municipal de boyero,
Tendremos también una trovada comunitaria como parte de esas acciones que está organizando el Instituto Cubano de la Música con el cantautor Gerardo Alfonso, donde habrá también muchísima representación de trovadores aquí en la capital, específicamente en el barrio del Fanguito, el día 10 de octubre. Y otras expresiones de nuestros géneros musicales, un guateque campesino en la Casa del Alba. O sea, aquí también tenemos la presencia de los institutos, consejos, nuestras instituciones que pudieran después incluso ampliar un poco más esta información. Tenemos también de las artes escénicas, yo creo que lo más significativo es la presencia de las brigadas artísticas y de las agrupaciones escénicas. Mencionemos, por ejemplo, el Conjunto Folclórico Nacional, que estará el día 10 de octubre aquí en Plaza de la Revolución, en el Callejón de la Cubanía. Tendremos al Teatro Lírico Nacional, que está de aniversario también en una comunidad de La Lisa, algo que se está organizando de conjunto con la Dirección Provincial de Cultura de La Habana, que está aquí también representada en esta conferencia de prensa. Tendremos el Ballet de Camagüey, presentándose también en comunidades complejas en las cuales estamos trabajando con un proyecto sociocultural de transformación en estos momentos. Camagua, el Teatro Lírico Nacional, nuestro Osvaldo Doimadios va a estar precisamente en Villa Clara con la obra Luz, una hermosísima puesta que rinde homenaje a ese gran poeta que perdimos muy joven, Silfredo Ariel, y precisamente va a estar en Villa Clara. Del libro, yo creo que lo más significativo tiene que ver con que el libro se ha propuesto regresar a esos espacios que tenemos de bibliotecas comunitarias, sobre todo aquí en La Habana. Nosotros les llamamos bibliocasa, en el resto del país se les llama casas bibliotecas, con donativos de libros, con presentaciones de escritores, y sería imposible mencionar uno o otro porque es algo que va a estar ocurriendo en nuestras comunidades durante toda la jornada. Pero también en la jornada se celebra la 60ª edición de la edición Príncipe, valga la redundancia, de El siglo de las luces, una obra de nuestro Alejo Carpentier. Va a tener varios momentos durante la jornada. El libro del mes, que ustedes saben que todos los meses trabajamos con muchísimo entusiasmo, sobre todo con educación. De este mes será 100 preguntas sobre personalidades simbólicas en la historia de Cuba, de Francisca López Siveira, y tendremos varios momentos también en la Biblioteca Nacional de Cuba. Dentro de las actividades significativas que no debo dejar de mencionar, que tienen que ver con la participación también de nuestras instituciones, yo creo que debemos comenzar mencionando el Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias que está organizando la Casa de las Américas y que precisamente inicia el día 11 de octubre. Matanzas va a estar realizando un homenaje a Naborí que continúa de centenario precisamente en la Casa Naborí de Limonar en Matanzas. El CENIAR, que está el sistema de enseñanzas artísticas en Cuba, también celebrando su 60 aniversario, ha decidido hacerlo no solo en las escuelas, sino también en las comunidades. Ya tenemos precisado, ustedes van a recibir, la prensa va a estar recibiendo la información de los lugares específicos donde va a estar. Vamos a tener brigadas artísticas de la enseñanza artística en todas las provincias del país para celebrar de conjunto con el pueblo, con sus familias también, esta jornada. Mencionaba la Brigada de Instructores de Arte, que tuvo también un espacio con la prensa hace muy poco, que va a ser esencia en esta jornada, porque por supuesto, cuando se habla de comunidad, cuando se habla de trabajo en la escuela, precisamente tenemos que enaltecer esa labor que día a día, muchas veces de manera anónima, está realizando el instructor de arte.
Y hablando precisamente de esto, y ya para terminar este primer momento, queremos hablar específicamente de lo que va a ocurrir el 20 de octubre. Bueno, el 20 de octubre queremos celebrar nuestra jornada en la escuela cubana y que cada escuela realice su fiesta, su homenaje, su jornada de estudio, de intercambio sobre lo que representa en Cuba, que el 20 de octubre se haya seleccionado como el Día de la Cultura Cubana, en torno a nuestro himno y a todo lo que representa nuestra cultura. Por eso, de conjunto con el Ministerio de Educación, estamos organizando la presencia de nuestros artistas y escritores. Es una acción que la UNIAC y la HE han acogido con muchísimo entusiasmo en todas las escuelas cubanas, desde el matutino hasta las clases que van a estar ocurriendo ese día. Sabor a cultura, la cultura viva precisamente en las escuelas. Y como clausura de la jornada, hemos estado hablando desde el inicio de continuidad de nuestras luchas, bueno, continuidad también de esta jornada, porque inicia nuestra 27 edición del Festival de Ballet de La Habana. Esa va a ser la inauguración del festival, la clausura y casi que nuevo comienzo de la Jornada de la Cultura Cubana. Y quería destacar que este no va a ser un festival de ballet cualquiera, sino también va a ser un festival que va a tener su mirada en las comunidades, en las provincias, sacar del escenario habitual al ballet que generalmente se desarrolla aquí en La Habana, porque van a estar organizando importantes presentaciones en otras provincias del país. Mencionemos, por ejemplo, Matanza, el Teatro Sauti, serán incorporando otras provincias. Yo creo que hay que también hacerle un reconocimiento a Biensay en estos momentos. Estamos hablando de una jornada, de una fiesta de la cultura en situaciones excepcionales, con un ciclón que ha devastado parte de nuestra geografía, pero ha sido una apuesta también del gobierno cubano de que la cultura que sana precisamente en este y en todos los momentos celebre su jornada. Y el Festival de Ballet va a ser un festival, como siempre ha sido, un festival hermoso, pero un festival también con una presencia internacional muy importante y donde destacadas figuras estarán compartiendo con nosotros. Eso en sentido general sería lo que tenemos previsto para la Jornada de la Cultura Cubana. Repito, la cultura es la patria y precisamente vamos a estar los artistas junto al pueblo de Cuba, que tiene como derecho constitucional esa participación en la vida cultural del país, en ese escenario, el escenario comunitario. Seguimos hablando de la fiesta de la cultura cubana en esta conferencia de prensa. Me parece que este enfoque comunitario que se le ha dado a la Jornada de la Cultura Cubana expresa lo que han venido haciendo durante años nuestros artistas, nuestros creadores, que es llegar hasta la comunidad, llegar hasta el barrio y compartir allí con todos el arte que se está haciendo, la creación. La cultura es la patria, esta frase del sabio cubano don Fernando Ortiz. Hablaba Lisette de que una de las instituciones que estará con un programa de actividades es la música, precisamente porque estará dedicada a la Jornada de la Cultura Cubana al movimiento de la Nueva Trova en su 50 aniversario. Bueno, pues algunos de estos artistas nos han visitado en el estudio multimedial de nuestro Ministerio de Cultura para dejarnos un mensaje a propósito de la Jornada de la Cultura Cubana que ya se avecina. Vamos a ver, ruédalo, director. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. La cultura es ni más ni menos que la esencia espiritual de la nación desde que empezó a formarse hasta nuestros días, en todos los sentidos. Me gustaría guiarme, por ejemplo, por la misma trova que precede a la identidad. Desde 1851, en que Céspedes, Fornales y Castillo hicieron la Bayamesa, esa canción serenata que se considera la primera, aunque es un proceso largo, hasta todo lo que ha pasado por Sindobaray, Corona, Matamoros, el feeling, hasta llegar a la Nueva Trova, que ahora cumple 50 años, es un proceso que nos explica, como parte de todas las demás manifestaciones artísticas igual, quiénes somos, cómo amamos, cómo reímos, cómo soñamos,
cómo miramos a la patria, cómo miramos a la sociedad. Y yo creo que sin eso desaparecemos, porque ni más ni menos la cultura es quien nos explica, quien nos hace soñar, quien nos hace saber de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Así que celebrar este Día de la Cultura y también, de paso, los 50 años de movimiento de la Nueva Trova como movimiento. Yo llámalo negro Congo, caramba palo, vamos a vencer. La cultura es la patria, ya lo hemos dicho, y tenemos nosotros como patrón cultural, como en la formación de nuestra nacionalidad, la cultura de la resistencia, la cultura de la lucha. Y un ejemplo de ello lo hemos vivido en las horas recientes, en los días recientes, cuando este huracán Ian ha azotado la parte occidental de nuestro país, y hasta allí se han dirigido las principales autoridades. Allí se ha trabajado incesantemente en la reconstrucción. Allí han llegado nuestros artistas, y este fin de semana, ya lo anunciaba Lisette, como preámbulo de ese quehacer artístico, de ese llevar la cultura a la comunidad, pues varias brigadas, varios artistas y creadores estarán llegando a comunidades de Pinar del Río. Así que te propongo, Lisette, compartir con la prensa entonces qué brigadas, qué creadores estarán llegando hasta este territorio occidental. Yo creo que es muy importante destacar que hoy en Cuba están activadas 143 brigadas artísticas en todas las provincias del país. Y que esas brigadas artísticas desde el 1 de octubre hasta el 6 de octubre han estado realizando más de 600 actividades, con una presencia de público de más de 13.000 personas, sobre todo en esas 59 comunidades a las que ya hemos llegado, que fueron prácticamente devastadas por el paso del huracán. Y yo creo que más que yo continúe hablando de lo que va a ocurrir el fin de semana, deben hacerlo sus protagonistas. Algunos de ellos están aquí. Afortunadamente algunos han podido llegar. Haciendo un paréntesis en su apretada agenda de trabajo, nos complace mucho que esté por aquí Tim Cremata, ya lo anunciaba Lisette. Tim, ¿puedes compartir con nosotros, por favor? Nos dirigimos al micrófono que está ubicado acá. ¿Quién no se emociona en nuestro país cada vez que ve una representación de la Colmenita, que ya se ha hecho habitual, llegar con mensajes que quedan en el corazón de todos los cubanos? Tim. Bueno, como decía Lice, ya entrenamos esto, ¿no? Acabamos prácticamente de llegar de una comunidad muy humilde que se llama Las Pozas, en Bahía Honda. Nosotros nos propusimos ir con todo, o sea, no causarle la más mínima molestia a quienes están sufriendo tanto, ¿no? Y están tan atareados. Y se nos ocurrió, se nos encendió la chispa, no solo llevar el elenco, el combustible, la alimentación, todo, ¿no? Sino se nos ocurrió llevar con nosotros una pequeña plantica doméstica de una familia, de una trabajadora de la Colmenita. Por si acaso en el lugar no había el grupo electrógeno, a la Colmenita le es imposible actuar sin audio. A veces tú ves en la televisión las brigadas artísticas y hay un segmento pequeño de personas. La Colmenita siempre acuden miles y miles y miles, cientos y cientos de niños. Es imposible con las vocecitas de los niños y sin el sonido hacerlo. Y entonces efectivamente llegamos a Las Pozas, había muchas familias y bueno, no había electricidad. Sacamos nuestra plantica que hace un ruido tremendo, pero nos permitía poner el audio, ¿no? Y hicimos una función con toda la pasión y toda la calidad de audio que ellos se merecían. Y luego cuando llegamos a Bahía Honda, ya eso era un desborde de población muy grande y casualmente coincidimos la llegada de la Colmenita con la llegada de la electricidad. Fue una felicidad tremenda. Nosotros mismos dijimos que bueno, porque así en lo que preparamos la cosa está el audio sonando que siempre convoca, ayuda, alienta. Y todo perfecto, y en el momento que empezó la primera canción de la función, ¡pum!, se fue la luz, cosa lógica también, estaban haciendo ajustes, etc. Pedimos un momentico, 5 minutos, un payaso nuestro hizo juegos de participación y 5 minutos conectamos nuestra plantica y pudimos hacer igual la función con la misma calidad que la habíamos hecho en Las Pozas. Ahora nos vamos para Pinar del Río y Artemisa con varias brigadas, en total son 14 funciones. Tengo que auxiliarme de esto porque son demasiados para que lo puedan entender. El mañana sábado, en ese preámbulo de 8 y 9, que se va a hacer de la cultura cubana, la Colmenita Central va a estar en el Consejo Popular Hermanos Cruz y luego en la propia ciudad de Pinar del Río. Hace un ratico que nos vamos, sabemos que va a ser una convocatoria de muchas personas y bueno, llevamos nuestra plantica
para asegurar que no haya problema. La colmenita del barrio de Romerillo, Cacho está en Pinar del Río hace rato con su brigada Marta Machado, su colmenita, la del barrio de Romerillo, va a estar en el Consejo Popular La Coloma, todos hemos visto en la televisión la situación de La Coloma, y en el secadero, kilómetro 12 de La Coloma, 2 funciones ese día. Y la colmenita de la Policía Nacional Revolucionaria, hijos, nietos, sobrinos de policía, con el apoyo de la delegación del Minin de Artemisa y la propia policía, van a estar en 2 comunidades, por la mañana y por la tarde, de San Cristóbal. Eso es el sábado. Pero además, la colmenita de Arroyo Naranjo, otro barrio muy humilde, va a estar en la reanimación del Parque Lenin, que se reinicia aquí en La Habana después del ciclón. Y el domingo, la colmenita central va a estar, por suerte, estamos locos por llegar, a San Juan y Martínez, otra población terriblemente afectada, por la mañana en el Consejo Popular Las Ovas y por la tarde en el Consejo Popular Río Seco, El Paradero. La colmenita de Romerillo vuelve por la mañana en Batabano y por la tarde en Surgidero, y la colmenita de la PNR va a dar 2 funciones ese día en Candelaria. O sea, a La Habana, Artemisa y Pinar del Río, en total 14 funciones este fin de semana en lugares especialmente devastados por Ian. Que haya ese aliento, ese aliento de cultura, optimismo, alegría, desde los niños, ya sabemos que provoca algo especial y estamos seguros que seremos útiles y será muy útil para la formación en valores de nuestros niños pasarnos este fin de semana haciendo esto. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Tim. Estamos hablando de Bahía Honda, Lisset, uno de los lugares más devastados por este huracán Ian y de otras comunidades tan afectadas, donde estoy seguro cada presentación de nuestros artistas quedará en el corazón de los niños y de los mayores. Otras brigadas, otros creadores estarán presentes en Pinar del Río este fin de semana. El baile forma parte de nuestras tradiciones por excelencia. A los cubanos se nos conoce por el sabor en todo el mundo y tiene que ver también con eso. Nos acompaña Rockland. Por acá, Rockland, podemos entonces conocer dónde se estará presentando tu compañía durante este fin de semana en la provincia de Pinar del Río. Gracias por llegarte hasta aquí. En el caso de Rockland, estará el fin de semana en Pinar del Río, pero también tiene una jornada de la cultura cubana muy intensa. Yo ahorita no mencioné al Ballet Revolution, pero lo puede hacer Rockland también, claro, su presencia en la jornada de la cultura. Ante todo, un saludo a todos los colegas. Nada, contentísimos de participar y poder aportar nuestro granito de arena. Se nos une una convocatoria del Centro Nacional de las Artes Escénicas. Compañero Fernando me llamó, me dijo hay que meterle mano a esto y aquí estamos. Revolution estará en Los Palacios, estará haciendo 3 actividades en los municipios aledaños. También va a estar el Centro de la Danza, una representación de cada compañía. María Borroto dio como siempre el paso adelante. Vamos a estar llevando también, como nosotros ensayamos en la Escuela de Ballet de Prado. La compañera Marta Iri va a hacer algunas donaciones de todos los maestros y los alumnos de la Escuela de Ballet de Prado. Vamos a tener también una representación de la Escuela de Ballet de Prado. Y también tenemos el Teatro La Luz, que viene con nosotros. Estamos apoyados por el Centro de las Artes Escénicas y aquí estamos, Revolution para siempre, con Pinar ahí echando para adelante. Muchísimas gracias, Rockland. Entonces, invitamos también, les recuerdo a los representantes de la prensa que si lo estiman pueden hacer preguntas sobre lo que ha estado ocurriendo, la información que se ha estado brindando hasta ahora, Lisset. Yo quería destacar, porque preferí que hablaran ellos primero, que estará también el fin de semana en Pinar del Río Raúl Torres con su proyecto A Cuba hay que quererla, y no es solo Raúl Torres va con una brigada artística de todas las manifestaciones del arte, pero también con científicos, personalidades del deporte, atletas, trabajadores también que se han sumado al proyecto Cuba hay que quererla y estarán precisamente, ya hemos recibido algunas noticias sobre eso en Puerto Esperanza, un lugar también que fue muy afectado por Pinar del Río. Y estará también el fin de semana la Asociación Hermanos Saí junto con la Casa del Alba
en Pinar del Río, también específicamente en San Juan y Martínez, ahí está la casa de los hermanos Sáiz, y por supuesto que tenía que ir la asociación con su brigada artística hacia ese lugar. Pero no es solo este fin de semana. Decía desde el inicio que estas brigadas están activadas desde hace ya varios días y por ahí, por las zonas afectadas, han estado pasando muchísimos artistas. Menciono ahora a Nelson Valdés de Cienfuegos, acompañados con otros también. Con Nelson Valdés siempre lo acompaña el Kikiri de Cisneros, joven repentista. Y otros artistas de la HS y otros de Pinar del Río, que aunque fueron también afectados muchos en sus viviendas, se han estado sumando. Nosotros tenemos artistas pinareños de Mayabeque, de Artemisa, que fueron muy afectados y aún así no han dejado de participar de estas brigadas, de esta ola de solidaridad. Raúl Paz. Recientemente tuvimos el concierto de Raúl Paz. Recientemente en Pinar del Río, pero el proyecto Santa Clara por la Vida, que estaba recaudando donaciones, logró llegar justamente ayer a Pinar del Río también con una brigada artística, con la HS. Ese es un proyecto que dirige Ramón Silverio, que es la juventud hecha arte, cultura, pero que es un proyecto muy joven, compuesto por artistas y escritores de la localidad de Santa Clara y de la provincia, y también agrupaciones escénicas. Yo mencionaría La Camorra, Titiribida. Yo creo que se me estarían quedando muchos, pero realmente nosotros estamos en el deber de que también ese espíritu de solidaridad y estos ejemplos, decía Tim Cremata, una de las primeras llamadas que se recibió en este Ministerio de Cultura: estoy listo, lo único que quiero es ir para el lugar donde sea útil, porque esa es la palabra clave de la colmenita, la utilidad de la virtud, o sea, donde sea útil. Y entonces decía Tim que precisamente hay que reconocer que estas brigadas se han organizado con los esfuerzos de los propios artistas. O sea, porque no estamos en momentos donde los recursos sobran, ni siquiera son los pero suficientes. estamos en los momentos donde los artistas patriotas, donde esa cultura cubana realmente, por supuesto, no le va a fallar a ese pueblo que estuvo afectado y que va a ser muy difícil, va a pasar un tiempo, como ha dicho nuestro presidente, para que se recupere. Mientras tanto, mientras nos recuperamos materialmente, no va a faltar nunca nuestra espiritualidad. Por supuesto, seguimos conversando sobre la Jornada de la Cultura. Ha transcurrido ya en esta conferencia de prensa aproximadamente 25 minutos, pero todavía queda mucha más información. La cultura es la patria, dijo don Fernando Ortiz, y la cultura es lo primero que hay que salvar, dijo el líder histórico de nuestra revolución, un pensamiento que transversaliza a varias generaciones de líderes, de intelectuales cubanos. Y entonces nosotros continuamos compartiendo con usted mensajes de artistas que nos han acompañado en el estudio multimedial y que precisamente ponen en primer foco la importancia, en relevancia, la importancia de la cultura para nuestro país, para cada uno de los cubanos. Vamos a rodar una cápsula de Pancho Amat, que también nos visitó recientemente. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. La cultura es un reflejo de la sociedad, es de lo que se nutren los creadores para reflejar las tradiciones, las costumbres, la historia de un país. Así, de esa manera hemos llegado recogiendo tradiciones durante los 4 o 5 siglos que tenemos ya en la cultura cubana. Hasta hoy día. Es un momento, yo diría, de alegría para todos los cubanos, porque las bases de la cultura están en el pueblo. Los artistas son los que recrean eso y le dan estatura. Pero esas tradiciones que nacen del pueblo son las que enriquecen, son el epicentro de lo que sería el tronco cultural de un país. Cuando llega esta jornada es momento de
de mirar atrás, sentirnos orgullosos por la cultura que nos identifica ante el mundo y además sentimos también el peso y la responsabilidad de seguir tirando para adelante de nuestra cultura, que es factor identitario de la cubanidad. Yo llámalo negro Congo, caramba palo, vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo cuadrilla Congo, va con su maña vamos a vencer. Yo llamo a mamá Angelina, yo llamo a Tata José, yo llamo a los negros Congo, caramba palo vamos a vencer. Un gran ajiaco, así ha sido catalogada la cultura cubana, y dentro de ese gran ajiaco que es la cultura, pues un componente importante es el legado de las culturas africanas que fueron nutriendo la identidad de nuestro pueblo. Y es por eso que me acompaña, para hablar un poco sobre la representación de ese legado africano, la racialidad, desde la visualidad, desde el concepto, dentro de la jornada de la cultura cubana. Me acompaña Rolando Renzoli. Muchas gracias, Rolando. Sí, gracias a ustedes, buenos días. Bueno, vamos a comenzar diciendo que hace 40 años hubo un gran debate en Cuba, debate encabezado por nuestro máximo líder, Fidel Castro, sobre qué día escoger para declararlo Día de la Cultura Cubana, porque no siempre tuvimos Día de la Cultura Cubana. Y estamos cumpliendo aniversario cerrado del 82 acá, 40 años de celebrar el Día de la Cultura Cubana. Un debate donde participaron entonces, además de Fidel, Armando Jara, Abel Prieto, la intelectualidad cubana. Indiscutiblemente se escogió una fecha, digo indiscutiblemente porque no hay otra realmente que sintetice la cultura nacional cubana que no fuera el 20 de octubre. Leyenda va o leyenda menos, si fue realmente sobre la montura de su caballo que Brucho Figueredo escribió las letras del himno que ya tenía música, pero lo cierto es que la compuso ese día, y lo cierto es que todo el mundo se la aprendió en Bayamo, que después de 2 días de combate ya estaba tomado y ya era la capital de la revolución, y se cantó por primera vez el himno nacional. Ahora, el himno nacional sintetiza la cultura cubana. Indiscutiblemente Bayamo, que ha sido declarado cuna de la nacionalidad cubana, y eso no tiene discusión, es allí donde nació el himno y es allí la primera capital de la revolución, pero es una síntesis de todo ese ajiaco que se mencionaba, que lo dijo don Fernando Ortiz. La cultura cubana es la síntesis de todo lo que ha nutrido la cultura cubana, y aunque haya sido Bayamo la cuna de la nacionalidad cubana, que es la cuna de la nacionalidad cubana, hay que decir que la cultura cubana nace no en un solo sitio. La cultura cubana se forjó a lo largo de muchos siglos, desde el Cabo San Antonio hasta la Punta de Quemado, que está un poquitico más al este que la de Maicí. Y son muchos los nutrientes de la cultura cubana. Desde nuestros pueblos originarios nativoamericanos que aquí estaban, desde los arhuacos que estaban aquí, porque primero lo tenemos en nuestros genes, eso lo demuestra el mapa genético de la cultura cubana, que el mestizaje de la sangre que nos dejaron nuestros aborígenes está. Segundo, hay descendientes de ellos. Y tercero, está en nuestra cultura. Desde la hamaca, la cultura culinaria, la viviendas rústicas, vernáculas que tenemos en nuestros campos, viene de ellos, hasta muchas de nuestras formas de vestir. Forma parte de ese ajiaco, y además estamos hablando de 23 etnias aborígenes en Cuba, porque además de las que estaban, trajeron esclavos de indígenas del resto del Caribe antes de que se abolieran las encomiendas en 1553. Pero desde 1513, o sea, desde los primeros años de la conquista, se importaron, es una inmigración forzosa, nadie pidió venir, hombres y mujeres y hasta niños se trajeron, esclavizados del continente africano, del África subsahariana. Estamos hablando de más de 2.500, o sea, estamos hablando de 88 etnias, y si lo dividimos en subgrupos, subetnias, estamos hablando de más de 2.500, o sea, es una diversidad tremenda que se une a esas 23 etnias aborígenes, de las 3 que teníamos, más las 20 que importaron los españoles, a las 17 etnias hispánicas,
a los franceses que nos llegaron después, en el siglo XVIII, a la cultura árabe que está aquí desde la presencia misma de los españoles que acababan de salir de 750 años dominados por los árabes, pero la impronta árabe que llega después, la cultura asiática. Cuando digo asiática no estoy hablando solamente de los chinos, hay una cultura japonesa en Cuba y hay una cultura coreana en Cuba. Los judíos que tienen una presencia. O sea, cuando hablamos de ajiaco, hablamos de eso. Y yo siempre he dicho que Fernando Ortiz no habló en Cuba de una ensalada mixta, porque la ensalada mixta también tiene distintos componentes. Pero en la ensalada mixta usted identifica sus componentes. Y el tomate está aquí, el pepino está acá, la zanahoria, y no se mezclan. Puede que usted lo revuelva y le eche vinagre y no sé qué, pero sigue estando el tomate, sigue estando el ají, sigue estando en la ensalada mixta. Don Fernando nos habló de un ajiaco. El ajiaco es otra cosa. El ajiaco nos viene de la cultura taína, originariamente. Después se convierte en ajiaco criollo porque indiscutiblemente cuando el español le puso el cerdo, le puso la vianda, los africanos le pusieron su impronta también y todos los demás que mencioné le pusieron, ya el ajiaco dejó de ser taíno para ser criollo, para ser mestizo. Pero tiene un origen taíno, criollo posteriormente, pero el ajiaco es un caldo que está ahí, que inclusive se diferencia de la caldosa que es del siglo XX, porque la caldosa usted le echa todo al mismo tiempo y sale ahí. El ajiaco se va cociendo sistemáticamente, usted va echando poco a poco, van apareciendo los componentes y usted lo va introduciendo. Y eso fue lo que se produjo en Cuba, un ajiaco. Estaba el caldo inicial y se fueron introduciendo los ingredientes. El ajiaco, a diferencia de la ensalada mixta, produce un caldo nuevo. Claro. Un origen, un caldo que sabe. Y en ese caldo tiene un peso específico, indiscutiblemente, en la cultura cubana, en la presencia africana. No cabe la menor duda que la hispanidad la tenemos donde quiera. Ahora mismo estoy hablando en la lengua de Cervantes y nuestra literatura. Los libros que hacemos, lo hacemos precisamente en ella y la hispanidad está presente en nuestra danza, en nuestra música. Pero como dijera Miguel Barnés, el alma de Cuba indiscutiblemente pasa por el alma africana. No solo es en nuestra música y en nuestra danza y en la religiosidad popular, sino que la cultura africana está hasta en nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y como dice el lema de la Jornada de la Cultura Cubana, la cultura es la patria. Nosotros no tenemos en Cuba, por suerte, no somos un país multiétnico, no lo somos. Somos un país de diversos orígenes étnicos, pero no somos multiétnicos, somos un solo pueblo, una sola etnia, nación que tiene esos orígenes diversos. Nosotros tenemos un padre de la patria que enaltecer un 10 de octubre para el inicio de la cultura cubana, hombre blanco, antiesclavista, criollo, que llamó ciudadanos a sus esclavos y los invitó a la lucha, pero tenemos una madre de la patria, parda, descendiente precisamente de esas raíces africanas. A nadie se le ocurre pensar en Cuba de Martí separado de Maceo. Nosotros tenemos un precursor de nuestra guerra de independencia, que es un criollo negro, José Antonio Ponte. Sin embargo, tenemos en el presbítero Félix Varela, hombre blanco, criollo, habanero también, que fue el primero que nos enseñó en pensar. Nosotros tenemos una mezcla. Nosotros avalamos con nuestra historia y nuestra cultura ese ajiaco. Y esa cultura que nació donde quiera, porque, Matanzas le aporta a la cultura cubana la rumba junto con La Habana, le aporta el danzón, le aporta parte de la literatura, el béisbol, que es nuestro deporte nacional, pasa por ahí. Pudiéramos hablar de las tumbas francesas sin mencionar Guantánamo, que además tiene la Villa Primada de Cuba. Santiago de Cuba, ¿cuánto le aporta a la cultura cubana? Solamente con el son, que fue la primera ciudad donde se urbanizó el son, y la trova. Pudiéramos hablar de la cultura cubana sin el punto cubano, la tonada espirituana, la tonada pinareña. Los aportes habaneros a la cultura cubana tienen un peso específico extraordinario. Significa que aunque vayamos a la cuna de la nacionalidad cubana, la cultura cubana nació a lo largo de nuestra geografía y nació con los componentes de todos los grupos étnicos y nacionalidades que se introdujeron en ese ajiaco. Y la presencia africana es fundamental, fue invisibilizada durante mucho tiempo por
criterios racistas. Por eso Cuba tiene hoy un programa nacional contra el racismo y la discriminación racial, que es un resultado de la voluntad política de nuestro comandante en jefe y de la política de la revolución desde el inicio, pero que tiene una consumación ahora por los nuevos contextos. Yo creo que hay que pensar la cultura cubana desde la diversidad. No se puede pensar la cultura cubana nunca desde solamente un punto de mira. Eso es lo que queríamos decir. Bueno, uno de los elementos que identifican esta jornada de la cultura cubana es sin dudas este canto espiritual que ha estado poniendo sonido al spot y que va a continuar durante estos 10 días durante los que va a extenderse la jornada de la cultura cubana. Hoy nos acompañan aquí en el auditorio integrantes de la agrupación folclórica Músico Danzaria Ancila Cheche. Nos acompaña su director, Juan Miguel Montoto. Muchísimas gracias por llegarse hasta acá. Nos gustaría escuchar también este canto espiritual que transmite tanta fuerza a los cubanos y que además hoy aquí como primicia vamos a estrenar, Lisette, un videoclip que forma parte, que inicia esta jornada de la cultura cubana el próximo 10 de octubre. Hoy lo vamos a cerrar la conferencia de prensa con ese videoclip que transmite una fuerza, esa cultura de la resistencia de los cubanos que heredamos desde nuestros primeros criollos y componentes. Montoto, si usted puede dirigirse entonces hasta el micrófono, por favor. Montoto estará con nosotros también en el estudio multimedial, ha estado trabajando con su grupo. Hay mucha expectativa sobre este video, ¿verdad, Montoto? Ahí. Buenos días. En primer lugar, gracias por invitarnos y gracias por el Ministerio de Cultura hacernos este primer videoclip. Gracias también a todas las personas que nos han ayudado y gracias a los espíritus que guían a mi agrupación, gracias a los espíritus de nosotros. Entonces, quería decir, antes de hablar un poco del grupo, que en mi agrupación hay una persona muy importante en la cultura cubana que este año cumplió 80 años de vida, 65 años de vida artística y 30 años de su agrupación, Pelladito Hernández. Pelladito es 80 años luchando por Cuba. Si me ayuda el equipo, podemos tenerlo en imagen, por favor. Vamos a ponernos de pie para conocerlo. Bueno, ahí está Pelladito Hernández. Ahí lo tenemos, por favor. Y ahí está también parte de mi agrupación. Otros no pueden ir por el transporte y eso, pero bueno, a lo que vamos. El tema nosotros lo llevamos cantando hace más de 10 años. Es un tema que puede tener alrededor de 40 años. Hay varias versiones sobre este tema. Nosotros el año pasado grabamos el tema porque necesitábamos tener un tema en la radio para darnos a conocer. Yo, como conozco a varias personas, empecé a pasarle el tema a varias personas. Se lo paso al ministro, le gustó el tema, me convida a hacer un videoclip. Para mí fue algo muy importante. Nunca pensé eso. Nos hace el videoclip, lo hacemos, y llega este momento de que el Ministerio de Cultura decide de que nuestro videoclip sea el que va a representar la jornada de la cultura cubana. Para nosotros es un orgullo, pero también es un reto como músico y como cubano de que tenemos que seguir defendiendo nuestra identidad, porque somos una agrupación folclórica de músicos danzarias de cantos espirituales que defiende, en primer lugar, los cantos espirituales que se interpretan en una misa espiritual. En cada casa de cada cubano, más o menos se ha hecho una misa espiritual. Y esos temas que se interpretan allí, que se interpretan llamando siempre a nuestros ancestros, a esas personas que hoy no están, para que nos ayuden a vencer los problemas que tenemos hoy en Cuba o en el mundo. Y siempre hay que rescatar esa identidad, porque esos cantos espirituales forman parte de la cultura cubana. Y un pueblo, una nación, sin tradición, sin historia, está vacía. Entonces, estos cantos espirituales, disculpen, en esencia, este canto espiritual
es un canto de tradición oral. No puede tener creador, es un canto que se canta de hace mucho tiempo. Y la esencia es llamar a aquellas personas que hoy no están para que nos ayuden a resolver los problemas actuales de cualquier ser humano. Y repito, para nosotros es un orgullo de poder ayudar al pueblo cubano espiritualmente a vencer los problemas que tenemos. Eso es en esencia lo que yo puedo decir. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias al Ministerio de Cultura y gracias a toda la prensa que está aquí hoy, a mis colegas de la prensa y a los que no son, por estar con nosotros. Y vamos a vencer. Muchas gracias. Muchas gracias, Montoto, por este mensaje, que es el mensaje también de su agrupación. Yo quiero adelantarles a los compañeros de la prensa que más adelante estaremos ofreciendo información también sobre la fiesta de la cubanía, que va a tener lugar del 17 al 20 de octubre. Tendremos otro espacio para brindarle toda la información relacionada con este suceso también de la cultura, esta fiesta de la cubanía. Bueno, vamos llegando al final de nuestra conferencia de prensa. ¿A algún miembro de la prensa quiere hacer alguna pregunta? Quizás los que me han acompañado en la mesa, Lisette, ¿hay algo que quieras decir, que quieras agregar? ¿Todo está bien? No, yo creo que es la jornada de todos, como ya había dicho. Y vamos a vernos en el barrio, en las instituciones culturales y en todo momento. Por supuesto, así será, y también vamos a estar en las plataformas del Ministerio, las plataformas digitales del Ministerio de Cultura, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook. Allí estaremos posicionando las etiquetas La Patria Primero, Cuba es Cultura, una etiqueta con la que ya venimos trabajando desde hace algún tiempo. El Mambí es otra de las etiquetas que vamos a estar utilizando durante toda esta campaña. Y yo no quiero extender más, ya en el minuto final lo que me resta es agradecerle a todos los que han llegado hasta el Teatro Abelardo Estorino para esta conferencia de prensa, a los miembros de la prensa, a los artistas que han llegado hasta aquí para compartir su agenda de trabajo para los próximos días. Y nos vamos en esta transmisión, cerramos esta transmisión desde el Teatro Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura con el video del canto Vamos a Vencer, un canto espiritual que interpreta la agrupación Sila Cheche. Nos vamos con este video y nos volvemos a encontrar para seguir conversando, compartiendo información sobre temas culturales. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo Cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo Cuadrilla Congo, va con su maña vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer en nombre de Dios. Si yo llamo Cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo Cuadrilla Congo, va con su maña vamos a vencer. Yo llamo a Mamá Elina, yo llamo a Tata José, yo llamo a Lonero Congo, caramba palo vamos a vencer. Yo llamo a Mamá Elina, yo llamo a Tata José, yo llamo a Lonero Congo, caramba palo vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo Cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo Cuadrilla Congo, va con su maña vamos a vencer. San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció el enemigo con el poder de Dios. San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció al enemigo con el poder de Dios. Ay, cuni, 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 cuna. Vamos a vencer, vencer. Oye, en nombre de Dios. Vamos a vencer, vencer. Vamos a vencer la dificultad. Vamos a vencer, vencer. Tengue María, tengue yo, tengue Dila.
mía, yo tengo un dolor. Mamá, yo tengo un dolor. Ah, yo tengo un caché. Mamá, yo tengo un dolor. Pero bueno, yo tengo un dolor. Mamá, yo tengo un dolor. Pero a esta fiesta me invitaron en la fiesta de los congos. A esta fiesta me invitaron en la fiesta de los congos. Congo viene caminando, Congo viene laborando. Congo viene caminando, Congo viene laborando. Mamá Francisca, mamá Tomasa, ay Micaela, mamá Juliana. A esta fiesta me invitaron en la fiesta de los congos. Congo viene caminando, Congo viene laborando. Congo viene caminando, Congo viene laborando. Mita José, Tata Francisco, Taita Julián, mi Cuba Allende, Ororo. A esta fiesta me invitaron en la fiesta de los congos. Congo viene caminando.